En el video anterior vimos tres tipos de manifestaciones mediante las cuales podemos darnos cuenta de que una reacción química se lleva a cabo: precipitación, cambio de color y emisión de luz o calor. Ahora veremos la efervescencia, que se refiere a la producción de un compuesto químico en particular, el ácido carbónico. El ácido carbónico, cuya fórmula es H2CO3, es un ácido muy inestable que se descompone fácilmente a temperatura ambiente y a presión atmosférica normal, o sea, a una atmósfera. Para que lo tengan un poco más claro, el ácido carbónico se produce cuando hacemos reaccionar dióxido de carbono con agua. Sin embargo, esta reacción es reversible porque, como ya les mencioné, el ácido carbónico es altamente inestable y por lo tanto se vuelve a separar a los pocos segundos en dióxido de carbono y agua. Durante la elaboración de refrescos, a la mezcla de agua, colorantes y edulcorantes, o sea, azúcares, deben agregarle dióxido de carbono y el cual reaccionará con el agua. Al reaccionar se produce dentro del refresco ácido carbónico. Esto deben de hacerlo a bajas temperaturas porque también así la presión será muy baja y se podrá mantener el gas dentro de la botella. El ácido carbónico vuelve a reaccionar para producir más dióxido de carbono, el cual ocupa el espacio vacío de la botella y otra parte se mantiene dentro del refresco, dentro del líquido o disuelto en el líquido. Todo esto hace que la presión dentro de la botella aumente al doble, o sea, a 2 atmósferas, justamente por la producción de dióxido de carbono dentro del refresco, ¿sí? Que se descompone el ácido carbónico en dióxido de carbono. Al momento de que nosotros abrimos el refresco, la presión dentro de la botella se libera y se nivela al punto normal, a una atmósfera, liberando millones de moléculas de dióxido de carbono, lo que nos hace escuchar el ch. Mientras que dentro del refresco se sigue liberando gas en forma de burbujas. Este fenómeno, esta liberación de burbujas saliendo continuamente de la mezcla hacia la superficie, se llama efervescencia y es otra de las manifestaciones químicas en una reacción. Además de esta, hay muchas otras reacciones que producen gas en forma de burbujas, efervescencia, y este gas siempre deberá ser dióxido de carbono. El Alka-Seltzer, por ejemplo, es una pastilla hecha de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, al reaccionar con el agua, produce ácido carbónico. Esto es por su presencia de hidrógeno, a diferencia del carbonato de sodio. Y este ácido carbónico que se libera a la hora de reaccionar el bicarbonato de sodio con el agua, pues se descompone, porque como les dije, el ácido carbónico es muy inestable. Se descompone de manera inmediata en agua y dióxido de carbono, y por eso es que la ecuación la podemos representar inicialmente de la siguiente manera. Vean que dice aquí que si se hace reaccionar el bicarbonato de sodio con agua, se produce de manera reversible iones sodio, iones hidróxido, además de ácido carbónico. Sin embargo, como les decía, ya en la ecuación final, al poco tiempo de haberse producido el tercer producto, que era el ácido carbónico, este ácido carbónico se descompone en dióxido de carbono y agua, y me quedaría en la ecuación que el bicarbonato de sodio, cuando reacciona con el agua, produce en forma reversible iones sodio, iones hidróxido, dióxido de carbono y agua. La flecha hacia arriba que ven ahí en el CO2 indica que se desprendió dióxido de carbono en la reacción. La última manifestación es muy parecida, se llama desprendimiento de gas, y en esta ocasión el gas desprendido no tiene que ser necesariamente CO2, porque también puede ser, por ejemplo, hidrógeno molecular, nitrógeno molecular, óxido de nitrógeno y muchos otros gases. Este gas desprendido ya no se presenta en forma de burbuja, sino en forma de vapor, y por lo regular podemos percibirlo de dos maneras, ya sea por su color o por su olor. Por ejemplo, en una reacción en la cual agregamos ácido nítrico a un trozo de cobre, la reacción que se llevará a cabo estará representada en esta ecuación. Vean que esta reacción, que es entre el ácido nítrico y el cobre, nos resulta en tres productos. El primero se llama nitrato de cobre 2, una oxisal cuyas reglas de nomenclatura veremos en otro tema: 1 mol de agua y 2 moles de dióxido de nitrógeno. El nitrógeno puede formar en total hasta 6 óxidos diferentes. La mayoría de ellos son tóxicos para el medio ambiente, como el caso del dióxido de nitrógeno en este ejemplo, además de ser cancerígenos para el ser humano. Este gas
dióxido de nitrógeno tiene un color naranja y por su aspecto de vapor podemos darnos cuenta y concluir que en esta reacción el compuesto NO2 fue un gas desprendido. Si ahora lo vemos al revés, nos pueden dar primero la ecuación ya hecha y nos pueden poner una flecha que va después de la fórmula NO2. Esto quiere decir que antes de llevar a cabo la reacción, ya sabemos que se va a desprender un gas y que este va a ser el dióxido de nitrógeno. Entonces hacemos la reacción y en el momento en el que vemos el gas de color naranja, sabremos por la ecuación previa que se trata de dióxido de nitrógeno. Esto es todo con respecto a las manifestaciones de las reacciones químicas. No hagan esto en casa. Bueno, por lo menos no hagan la reacción del ácido nítrico con el cobre, ni con ningún otro metal, porque no saben qué tipo de compuestos químicos tóxicos pueden producir. Entonces, nos vemos la próxima.